Vamos a comenzar a trabajar con integrales definidas. Una integral definida es aquella que tiene extremos de integración. Y las integrales definidas nos van a servir, van a ser de gran utilidad para poder calcular el área que se forma en una curva, lo que se llama recinto, ¿sí? Entonces, cuando tengamos una función y tengamos un intervalo que va a ir entre dos valores, en este caso, por ejemplo, me está mostrando de A a B, la integral definida va a ser el área limitada entre la gráfica de la función, el eje de abscisas, el eje X, y las rectas verticales X igual A y X igual B. X igual A y X igual B van a ser lo que se llaman los extremos de integración, es decir, que el recinto que nos quedaría determinado entre la función, que es la que yo pinté de celeste, los extremos de integración, que son estas rectas verticales en A y B, y el eje X, es ese recinto que acabo de remarcar. ¿Cómo se calcula esa área? ¿Cómo se calcula el valor de esa área? Bueno, justamente utilizando lo que es una integral definida. ¿Cómo la voy a visualizar la integral definida? De esta manera, fíjense. Así, una integral definida se va a representar con el símbolo de integral, como usamos cotidianamente, de una función, sin ningún problema, con el diferencial de X. Lo único que va a cambiar o que se va a diferenciar es justamente que esta integral va a estar definida, va a tener extremos de integración, en este caso A y B, que son justamente los extremos de este recinto, las rectas verticales que delimitan este recinto. En criollo podemos decir que este recinto tiene lo que se llama un techo, que sería la función celeste, lo que tendría lo que se llama un piso, que en este caso sería el eje X, y después tiene los extremos de integración, que lo podemos pensar como las paredes de este recinto, ¿sí? Que en este caso sería X igual A y X igual B. Esos extremos de integración son los que vamos a encontrar como los extremos de nuestra integral definida. Las integrales definidas tienen propiedades. Una de las propiedades dice que si tenemos que calcular una integral definida de A hasta B y por algún motivo necesitamos cambiar esos extremos de integración, o sea, integrar de B hasta A, no pasa nada, se puede hacer, pero hay que tener en cuenta que el resultado nos va a dar exactamente el mismo valor numérico, pero con el signo contrario, ¿sí? Dice que si se cambian los extremos de integración o se permutan los extremos de integración, entonces va a cambiar el signo del resultado, ¿sí? Quiere decir que si yo tengo que calcular una integral de 2 hasta 4 de una función, me va a dar lo mismo que si yo calculo la integral de 4 a 2, o sea, cambiando los extremos, pero con el signo opuesto, ¿sí? Tengamos en cuenta algunas cosas. Siempre A es menor a B, o sea, siempre vamos a poner en el extremo inferior el número que sea menor al extremo superior. Y tengamos en cuenta algo muy importante, que si la integral definida me da el resultado de un área, entonces el resultado de una integral definida va a ser un valor numérico, ¿no? Entonces, si por ejemplo esta integral llegase a dar 5, entonces esta integral, al cambiar el orden de los extremos de integración, va a dar menos 5, simplemente eso. Esa es la primera propiedad. La segunda propiedad dice que si los límites de integración coinciden, entonces la integral definida va a valer 0. Por ejemplo, si integro de A hasta A, cualquier función así sea, me va a dar 0. Un ejemplo podría ser que si integro de 5 a 5, esta función, su resultado es 0. ¿Por qué? Fijémonos acá. Si tengo una función y yo voy a integrar de 5, o sea, empiezo en 5 y termino en 5. Claramente no hay recinto alguno, no hay ningún sector en el que yo le pueda calcular un área. Por eso se dice que el área es 0. La siguiente propiedad dice que si yo voy a calcular el área de un recinto, o sea, voy a utilizar una integral definida, ¿no? Y esa integral va de A hasta B, o sea, sus extremos de integración son de A a B. Y por algún motivo necesito hacer un parate en algún punto de ese intervalo, lo puedo hacer sin problema. Es decir, si C pertenece a este intervalo AB, entonces yo puedo integrar de A hasta C la función y luego sumar la integral de C hasta B, ¿sí?
Si lo ven en un ejemplo sería algo así. Si yo tengo que integrar de 4 a 7 una función, puedo de repente parar en el 5, como podría parar en el 6, en el 6,5, ¿sí? Y puedo entonces integrar a esta función de 4 a 5, poner una suma e integrarla luego de 5 a 7. Es por esto, ¿no? Si yo tengo que calcular el área desde 4 hasta 7 y no puedo por algún motivo, y ya entenderán más adelante por qué, hacer la integral de corrido, entonces yo puedo parar en algún punto y decir, bueno, yo voy a integrar de 4 a 5 y luego voy a integrar de 5 a 7. Obviamente esas integrales se suman y por lo tanto sería exactamente lo mismo que integrar desde 4 hasta 7. Las últimas dos propiedades que nos faltan son las siguientes. Y en realidad acá les van a sonar muy familiares porque son integrales que son propiedades que ya hemos usado en las integrales indefinidas, ¿sí? Así que les van a sonar bastante familiares estas dos propiedades. La cuarta propiedad dice que cuando yo tengo que integrar la suma de dos funciones, lo mismo obviamente ocurre con la resta, puedo distribuir esa integral e integrar cada una de las funciones por separado y luego sumarlas. Esto lo hacíamos en integrales indefinidas, ahora simplemente vamos a tener extremos de integración, pero va a ser lo mismo. Si yo integro, por ejemplo, de menos 2 hasta 3, puse un extremo negativo para que vean que puede estar sin ningún problema. De seno de x más x cuadrado, lo que puedo hacer es integrar seno de x con esos extremos, luego integrar x cuadrado y por último sumarlo. Y esta propiedad también la conocen, la que me dice que cuando tengo una constante multiplicando una función, la constante puede salir de la integral multiplicando, ¿no? Acá va a ser una integral definida, pero no hay ningún problema. Miren, es más, vamos a poner acá si quieren una fracción para que también vean que el extremo de integración puede ser una fracción. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una constante que está multiplicando una función, puedo sacar esa constante multiplicando y simplemente integrar la función que tenía previamente. ¿Cómo se podrían llevar estas propiedades a ejercicios simples en donde simplemente me pidan resolver las integrales aplicando propiedades? Fíjense que no sé qué función es, por eso no lo voy a poder integrar, pero la idea es que con las propiedades que hablamos hasta acá, esto lo podemos resolver. Fíjense, me dice que la integral de 0 a 3 de esta función que no conozco es 2. Y que la integral de 3 a 5 de esta función que no conozco es 4. Me pide que resuelva cuánto va a dar la integral de 0 a 5. Yo de 0 a 5 claramente no tengo, pero según la propiedad que hablamos, que si yo quería integrar de A a B y tenía un C que estaba entre ese intervalo, podía parar la integral y luego sumarle la otra. Es decir, si yo integro de 0 a 3 y le sumo la integral de 3 a 5, como este extremo coincide, ¿qué estoy haciendo? Estoy integrando de 0 a 5. Es decir, que si yo sumo la integral de 0 a 3 más la integral de 3 a 5, por la propiedad que hablamos hace un rato, estamos hallando la integral de 0 a 5. Y es lo que me pide el ejercicio. Entonces, si esta integral daba 2 y esta integral da 4, 2 más 4 son 6, el resultado por la propiedad que hablamos es 6. Era la propiedad número 3. Ahora, ¿qué pasa acá? Me dice que quiere saber cuánto es la integral definida de 3 a 0. Yo no sé cuánto es de 3 a 0, pero sí sé cuánto es de 0 a 3. De 0 a 3 da 2. Pero nosotros sabemos por la primera propiedad que si cambiamos los extremos de integración, que es lo que está pasando, da el mismo resultado pero con el signo contrario, ¿sí? Entonces, si acá me da 2 positivo, acá me va a dar 2 negativo. Y resolvimos integrales definidas simplemente aplicando propiedades.